Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículos del 21 al 28. Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículos 21 al 28. Jesús visita la sinagoga en Capernaum, ¿vale? Este es el contexto de esta predicación. Jesús visita la sinagoga en Capernaum. Vamos a dar lectura a la palabra de Dios. Dice así la palabra. Y entraron en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad, no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo: ¡Ah! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos, sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le respondió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? ¿Con qué autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. El escritor británico C.S. Lewis, que escribió los cuentos para niños, las crónicas de Narnia y otros muchos libros y trabajos, dice que cuando hablamos del mal, cuando hablamos del demonio o de los demonios y de estos espíritus, ¿no?, podemos cometer dos errores que son igual de nefastos, ¿no? Por una parte podemos negar la existencia, podemos reírnos y pensar en el diablo, en los demonios, como nos lo presenta Disney, ¿no?, ¿verdad? Pues con cuernos, rojo, con rabo, ¿no? Y reírnos de esto y decir: esto es una tontería, esto es un cuento para niños. ¿Quién cree esas cosas? Que tal persona, que tal ente, que tal espíritu pueda existir. Esto era algo del pasado, pues para asustar a la gente, para tener a la gente asustada y obediente, pero claro, esto no existe. Para un materialista, hoy en día el materialismo es la filosofía de moda. Para un materialista no cree en nada que no pueda ver y tocar, ¿no? Creo en este púlpito porque lo veo, lo toco, está aquí presente, ¿verdad? Pero no creo en nada que no pueda ver. Por lo tanto, el mundo espiritual no existe. No. Porque no puedo verle, no soy consciente de su existencia, no puedo comprobarlo, no puedo observarlo por un microscopio, no puedo analizarlo. Entonces, como no puedo comprobarlo mirando por un microscopio, analizarlo, pues entonces el mundo espiritual no existe, ¿no? Tenemos el error enorme de un materialista creyendo que no hay tal cosa como Satanás y los espíritus, ¿verdad?, que le sirven, esos ángeles caídos. Y tenemos por otra parte otro error, que es darle demasiada, excesiva importancia a Satanás y a sus huestes. Y sabemos que mucho del mundo evangélico, pues esto es casi una obsesión. Pero no solamente en el mundo evangélico, en el mundo del espiritismo, en el mundo de religiones animistas, etcétera, se le da una excesiva autoridad, excesivo protagonismo a Satanás y a sus huestes, ¿no? Mucha gente vive con temor, ¿verdad? Hay dos extremos que hay que evitar: el del materialista y el que le da también excesivo protagonismo, ¿no? En este pasaje vamos a encontrarnos con una persona que está poseída. Nosotros no estamos acostumbrados a esto, ¿no? Pero yo no me atrevería a decir que hoy en día no hay personas que estén poseídas. No estamos acostumbrados. Pero si fuésemos a un país de África, si fuésemos a Haití, ¿verdad?, y algunos lugares que son realmente oscuros, ¿no?, pues quizá nos sorprenderíamos de que hoy todavía haya personas que quizá puedan sufrir este tipo de situaciones, ¿no? ¿Vale? Entonces aquí vamos a ver tres cosas: lo que la gente ve en la sinagoga, de lo que la gente ve de lo que hace Jesús, lo que la gente escucha de Jesús y cuál es la reacción de las personas ante el mensaje y ante las obras de Jesús. Tradicionalmente asociamos a Jesús con Nazaret, que fue, ¿no?, pues Jesús de Nazaret, ¿no? Pero también Capernaum tiene un lugar importante. De hecho, para Jesús, ¿no?, es la base que usa él en Galilea. Capernaum es donde vive y desde Capernaum
él se desplaza en la región de Galilea y predica en varias ciudades, en varios lugares, ¿no? Es su base. Y en Mateo, por ejemplo, capítulo 9, le llama a su pueblo también, ¿vale? Porque es la base de donde Jesús se desplaza. Capernaum está situado en la costa noroeste de Galilea, era un lugar de importancia, allí había una oficina para el cobro de impuestos, había un centurión romano, una centuria, 100 soldados romanos, ¿verdad? Era un lugar de negocio también, y al parecer vivían Pedro, Andrés y probablemente Santiago y Juan, lo vemos en el versículo 29 del capítulo 1. Este es un sábado, y el sábado es el día de guardar de los judíos, es como nuestro domingo, y este sábado Jesús va a la sinagoga y asiste a la sinagoga, ¿no? Va con sus amigos, con sus discípulos a la sinagoga local para el servicio, para el culto, donde le invitan a enseñar, a leer la escritura, ¿vale? Entonces, cuando está leyendo la escritura, la gente se da cuenta de que hay algo diferente. El texto nos dice que Jesús no enseña como los escribas. Es normal. Es que Jesús es la palabra de Dios, es el verbo de Dios. Claro que no enseña, es que Él es el autor. Él es la palabra misma. ¿Quién puede interpretar? Él es la palabra viva. Claro que Jesús no interpretaba como los escribas y como los fariseos, que tenían que estar citando a los maestros, la ley, esto y lo otro. Jesús tiene autoridad. No es una autoridad delegada por otros. Es la autoridad que Él, como persona, como Dios hecho hombre, en su persona, su personalidad tiene, ¿verdad? Tiene autoridad, ¿no? Todos los que habían estado presentes esa mañana y estuvieron presentes esa mañana escucharon y vieron cosas asombrosas, como nunca habían visto. Escucharon al Dios hecho hombre hablando con autoridad. No como cualquier otro rabino, no como cualquier otro maestro, sino Dios humanado hablando. Él es la palabra encarnada, ¿verdad? Versículos 22 y 27. La reunión podría haber sido otra, pero algo sucede en esta reunión. Que un hombre que está endemoniado en medio de la reunión, ¿verdad? Un hombre que está poseído, pues interrumpe, ¿no? Y mientras Jesús está hablando, un hombre dando voces se dirige a Jesús en medio de la congregación. Y no sé si alguna vez habéis estado presente, creo que ha pasado aquí. Si yo estoy predicando y alguien se levanta aquí y empieza a dar voces, ¿recordáis? En alguna ocasión ha sucedido esto, el ambiente que se crea, ¿verdad? Es un ambiente muy incómodo, ¿no? Se crea un ambiente incómodo, porque se rompe como la armonía, ¿vale? Entonces lo que pasa aquí en este momento, Jesús está predicando, está enseñando, se levanta este endemoniado y rompe esa armonía y crea tensión, crea una incomodidad, un ambiente incómodo en la congregación, ¿verdad? Este hombre estaba poseído por un demonio, nos lo dice Marcos, y su actitud es amenazante. Y dice, ¿qué tienes con nosotros, Jesús el Nazareno? ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Fijaros, este demonio conoce a Jesús mejor que todos los que están allí. Porque sabe que es Dios hecho hombre, porque sabe que tiene autoridad y porque le temen. Los que están allí están escuchando y están asombrados y se van a asombrar, ¿verdad? Pero no son conscientes de quién es realmente Jesucristo. La autoridad que tiene, el poder que tiene. ¿Quién es Jesús? Pero aquel demonio lo sabe. Muchas veces solemos decir eso, ¿no? De que no es suficiente creer en Dios, hay que creerle a Dios, porque los demonios creen y tanto, y tiemblan. Este demonio cree, este demonio es un demonio creyente, porque cree, claro. Ve a Jesús y dice, Jesús de Nazareno, Jesús, ¿qué tienes contra nosotros? ¿Qué vienes a destruirnos? Claro, sabe quién es Jesús, sabe la autoridad de Jesús. Jesús no es un rabino más, no es un profeta más, no es un buen hombre, no es, ¿verdad?, alguien excepcional, es mucho más que eso. Por eso tiene autoridad y su palabra tiene autoridad, y tiene autoridad para expulsar los demonios. Este tipo de lenguaje que usa este demonio, podríamos leerlo en 2 Samuel 16, 10, 19, 22, ¿no? Y es un lenguaje de confrontación. Hay una confrontación, ¿verdad? Este demonio se siente intimidado por la presencia del Señor y sabe que el Señor tiene autoridad para expulsarle, para destruirle, ¿no? Puedes caer en dos errores.
En esta mañana podemos caer en dos errores. Podemos decir, esto es una tontería, vaya qué cosas, ¿no? ¿Cómo se puede creer en el demonio en pleno siglo XXI, ¿no? Con los avances científicos, con toda la tecnología, y ahí cometemos un gran error. Cometemos un gran error. Porque el diablo está como león rugiente buscando a quien devorar. Lo que le encanta al diablo son estos dos extremos. O que no le eches cuenta, si no le echas cuenta va a hacer lo que él quiera, porque la palabra nos dice, orad y velad. ¿Para qué? Para no caer en tentación. ¿Por qué? Porque el diablo está como león rugiente. Y conoce nuestras debilidades, y conoce nuestro carácter, y hace su trabajo desde el principio, y es mentiroso, es un homicida, es acusador de los hermanos de la iglesia, y hace su trabajo muy bien. Muy bien. Y como dice el refranero español, sabe más el diablo, ¿por qué? Porque diablo. Por viejo que por diablo. Hay mucha experiencia, hay mucha experiencia. Yo creo que hacemos bien en mantener el equilibrio, ¿vale? Por supuesto está ahí, cuidado, cuidado, está ahí. Ahora, tampoco tener un excesivo temor al enemigo, hay que estar ahí, velando, orando, confiando en el Señor y sabiendo que este conflicto, esto es muy importante, este conflicto entre las tinieblas y la luz, este conflicto entre Jesús y Satanás y sus huestes, no es un conflicto entre iguales. No estamos diciendo, ¿y quién ganará? ¿Qué pasará? Al final, ¿podrá Satanás y sus huestes de alguna forma vencer? No, no, no. Esto está claro que la victoria final y última ya sabemos quién es. Porque Satanás está sujeto a Jesús y a Dios. Jesús tiene autoridad, como lo demuestra aquí, sobre las potestades y sobre las tinieblas y los principados. Fijaros lo que le pregunta, ¿no? La gente que está allí, cuando este demonio le pregunta, ¿qué tienes contra nosotros, Jesús Nazareno? ¿Qué tienes? La gente debió quedarse con los ojos abiertos, asombrada, ¿no? Ante la manifestación de un hombre que está poseído y que se encara así con Jesús, y estarían pensando, ¿qué hará Jesús? ¿Qué puede hacer Jesús de Nazaret en esta situación? ¿Qué va a hacer? ¿Verdad? ¿Cómo va a manejar esta situación? El hombre poseído por el demonio continúa gritando y dice, ¿has venido a destruirnos? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres. Sé quién eres. El Santo de Dios. Por eso os digo que sabe muy bien Satanás y sus huestes quién es Jesús. Y conoce su autoridad. Y conoce su poder. Cuando los que estaban allí no eran conscientes de quién les hablaba. Se asombraron, es verdad. Les causó asombro lo que sucedió allí, pero no fueron capaces de ver lo que aquel demonio, aquel hombre poseído, aquel demonio vio, ¿no? Podemos notar la sensación de temor que se apodera de este demonio. No le está retando, diciendo, venga, no le está diciendo, ¿a qué has venido a destruirnos? El demonio sabe que en cada momento Jesús solamente con una palabra está completamente perdido, ¿vale? Cuando nos enfrentamos a la tentación y al demonio, tenemos que darnos cuenta de que estamos del lado vencedor, ¿vale? Jesús tiene toda autoridad. Nadie puede tocar un pelo de nuestra cabeza. El enemigo no puede hacernos daño, nada, si el Señor no lo permite. Recordad la historia de Job. Job tuvo que ir Satanás a la corte, en la presencia de Dios, en la corte celestial, diciéndole a Dios, mira, Job te adora y te bendice y te da las gracias y te pone, habla de ti maravillosamente porque le tiene de todo, le has dado de todo. Pero permíteme que se lo quite. Y es Dios quien tiene que darle permiso, quien tiene que dar la autorización. Por eso cuando hablamos de Jesús y hablamos de las potestades y los principados, no estamos hablando de dos entes poderosos que tienen el mismo poder y la misma autoridad, sino de Jesús que tiene todo poder, toda autoridad, y de otro ente que sirva a sus propósitos, que está sujeto a él, ¿vale? Este demonio, ¿vienes a destruirlo? Pues claro que sí, claro que Jesús le va a destruir. La venida, ¿por qué encontramos esto aquí? Fijaros, hemos encontrado el bautismo en el Jordán, Juan el Bautista diciendo, yo no soy digno de desatar la correa de Jesús, es el Mesías, es el que había de venir, es el que esperamos, ¿vale? La voz del cielo del Padre, he aquí mi Hijo en el cual yo me complazco, y el Espíritu Santo descendiendo sobre él, sobre paloma, es un sello.
Jesús realmente es Dios hecho hombre, es el Mesías, es el cumplimiento de todas las promesas del Antiguo Testamento. Y de ahí, bruscamente, hemos visto hace unos domingos al desierto. Y en el desierto Satanás, no un demonio, sino Satanás mismo le tienta durante 40 días. Y Jesús vence ya en el desierto, ¿vale? Con lo cual nos dice la autoridad que tiene Jesús para resistir la tentación. Y ahora en Capernaum encontramos a un demonio, ¿verdad? Que cuando ve a Jesús ya dice, oh, ¿qué tienes contra mí? ¿Vienes a destruirme? Eso es lo que Marcos nos está escribiendo, es quién es Jesús, cuál es su autoridad y que Jesús realmente es quien dice ser. Y con sus obras, con sus palabras y con sus obras realmente nos muestra que es el Hijo de Dios, es Dios hecho hombre, con toda autoridad y con todo poder, aunque los hombres allí le vean como José, el hijo del carpintero. No es su madre María, no tiene hermanos, no conocemos a sus hermanas. Sí, vale, lo que tú quieras. Sí, es el hijo de José el carpintero y su madre es María. Y conocemos a sus hermanos y también a sus hermanas. Pero Jesús es más. Es una locura. Jesús es más que eso. Jesús es Dios hecho hombre con todo poder, con toda autoridad. Puede calmar la tormenta, los vientos y las olas, puede expulsar los demonios, puede resucitar los muertos. Jesús es Dios. Verdaderamente hombre, pero verdaderamente Dios, con toda autoridad y poder. No sabemos si este tipo de situación había acontecido antes en esta sinagoga, ¿vale? No sabemos si antes había sucedido esto, pero nos habla también de algo, ¿no? De algo que llama la atención. ¿Cómo es posible que alguien vaya, venga a un culto nuestro, se predica el Evangelio, hablamos de Jesús, glorificamos a Dios, ¿verdad? Hablamos de Él, le alabamos con nuestros labios, oramos a Él. ¿Y cómo puede ser que hubiese aquí alguien que es un endemoniado y asistiese todos los domingos y no se sintiese incómodo entre nosotros, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado. La fe tiene que ser algo real y vivo, ¿no? Podemos ser religiosos y podría alguien que no es creyente estar cómodo entre nosotros, ¿verdad? Incluso un demonio podría estar cómodo. Algo falla ahí, ¿verdad? Algo falla, ¿verdad? Estaba esta congregación espiritualmente tan muerta que era posible que un hombre poseído por un demonio pudiese asistir sin ser molestado, sin sentirse incómodo, sin sentirse violentado. Solamente en el momento en el que está Jesús, ese demonio se siente incómodo y se siente amenazado. Pues eso nos llama la atención, ¿verdad? Llama la atención. ¿Para qué ha venido Jesús? ¿Para qué ha venido Jesús? Jesús ha venido para destruir las obras del diablo. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. Marcos capítulo 3, 27, Lucas 11, 21 y 22. Jesús viene para demostrar su autoridad. Sobre todo, sobre las potestades, los principados, ¿verdad? Sobre la creación. Jesús viene para demostrar su autoridad, ¿no? ¿Qué es lo que le dice Jesús a este demonio? Cállate y sal de él. No hay más explicaciones. Cállate y sal de él, ¿verdad? Tiene la autoridad. El hombre se estremeció visiblemente, dio un chillido ensordecedor, el demonio lo abandonó. Nunca la gente de Capernaum en aquella habían visto tal cosa. Habían visto a un hombre que podía hablar con tal autoridad. No como los escribas, no como los fariseos, sino con autoridad. Y habían visto un hombre al cual un demonio se le enfrenta, se manifiesta, y solamente con esa palabra, calla y sal de él, ese demonio lo obedece y huye. Y abandona a esa alma, a esa persona, ¿verdad? A la que tenía torturada y la tenía en esa situación de esclavitud espiritual, ¿verdad? Lo trágico y lo sorprendente de esto, ¿no? Muchas veces, el otro día me decía alguien, claro, si viésemos más milagros, si Dios hiciese algo, si Dios hiciese un milagro, si yo pudiese ver descender a un ángel, si el Señor convirtiese de nuevo, multiplicase los panes y los peces, yo creería. No te confundas, no nos confundamos. Creemos porque, ¿cuál es el medio? La fe. No por vista,
sino por fe. No andamos por vista, sino por fe. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que, de lo que no se ve. Por lo tanto, cuando alguien está pidiendo un milagro para creer, está mostrando su incredulidad, que es un incrédulo, y va a continuar siéndolo. ¿Cuántas personas estuvieron cuando Jesús multiplicó los panes y los peces? ¿Dónde fueron? Se fueron después. ¿Cuánta gente había aquí en la sinagoga? Jesús habla con autoridad, expulsa al demonio de este hombre poseído. Pues siguieron, se quedaron asombrados, sí, les llamó la atención, dijeron, uy, qué domingo, qué culto, ¿has visto? Jesús hablaba con autoridad, expulsó un demonio, pero no creyeron, no creyeron. Es que la fe, es que el creer viene por la fe es un don de Dios. No por medio de ver algo, no por medio de un milagro. Esto, lo que pone de relieve esto es que los evangelios ponen de relieve esto, ¿no? Nos recuerdan esto, que los hombres pueden ver multitud de milagros y no creer, continuar siendo incrédulos. ¿Recordáis cuando los fariseos venían a Jesús y decían, Jesús, haznos un milagro? Y dice Jesús, no. A esta generación mala y perversa, el único milagro que tendréis es el milagro, es la señal de Jonás, ¿verdad? Su muerte y su resurrección, ¿verdad? La muerte y la resurrección. ¿Qué escucharon allí? Eso es lo que vieron. La gente de Capernaum aquel día vieron a Jesús obrando, su autoridad y cómo expulsó ese demonio. ¿Qué escucharon allí? Bueno, no tenemos detalles específicos de cuál fue el sermón de Jesús. ¿Qué dijo Jesús en Capernaum? No lo sabemos exactamente, porque Marcos no entra en detalle, ¿verdad? Pero lo que sabemos es lo que la gente dice después de escuchar. Y dice, habla con autoridad. Nunca hemos escuchado a nadie hablar así. Están los fariseos, están los escribas, están los maestros de la ley, que nos hablan aquí, que hablan la escritura, nos explican la ley y nos dicen, mira lo que dice Gilel, mira lo que dice el otro maestro, mira lo que dice este rabino, mira lo que dice la Misná, el Pentateuco, ¿verdad? La Torá, y interpretan la ley. Ellos interpretan la ley, pero Jesús habla con autoridad. Su palabra es viva, es real, es eficaz. Los que la escuchan no están escuchando un sermón académico, no están escuchando una clase de teología, no es simplemente información que va a la cabeza intelectual, sino que Jesús habla con autoridad y habla al corazón. Habla al corazón, habla lo más profundo del ser. Tiene autoridad. Y hermanos, tenemos que recordarnos en esta mañana que Jesús habla con autoridad todavía. La Biblia tiene autoridad. No es simplemente un mensaje intelectual. No es simplemente para que conozcamos los pasajes de la Biblia. La Biblia habla con autoridad y habla al hombre en su necesidad, al corazón, ¿vale? Nosotros tenemos que escuchar a Dios hablando con autoridad en la Biblia, ¿verdad? Como digo, en la enseñanza judía de aquel tiempo, un maestro, un rabí, lo que se pasaba es citando y decía, tal maestro, tal rabí ha dicho de este pasaje, esto, hay dos versiones, esto pensamos aquí, aquellos piensan esto. Jesús no habla así, no predica así. Jesús predica con autoridad. Su palabra es final, es definitiva, es la palabra de Jesús. No hay varias interpretaciones, habla con autoridad. Eso fue lo que escucharon, ¿no? Nadie había sido molestado, interrumpido en aquella sinagoga durante mucho tiempo. Pero de repente algo sucede con la venida de Jesús, con la presencia de Jesús. Y eso es lo que esperamos que suceda. Cuando alguien viene a la iglesia, ¿no?, entre el pueblo de Dios, y escucha la palabra de Dios, y está entre nosotros, esperamos que algo suceda. Porque Jesús está presente. Donde hay dos o tres, ¿qué? Ahí estoy yo, en medio de ellos. Y Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. La misma autoridad de Jesús de Capernaum es la misma autoridad cuando la palabra de Dios es predicada. Tiene la misma autoridad, tiene el mismo poder y está presente. Por eso pueden suceder cosas. Por eso hay personas que se convierten. Hay otros que simplemente se asombran, ¿verdad? Y dicen, uy, qué bonito, qué interesante, o me ha asombrado, ¿no? Pero hay otros que se convierten, que conocen al Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque su poder es el mismo y sigue presente de igual forma.
La tragedia en Capernaum es que aún estando el Señor, aún habiendo hecho milagros, aún habiendo hablado con autoridad, no creyeron. Esa es la tragedia, ¿no? Teniendo allí al Señor, teniendo una oportunidad maravillosa, habiéndole escuchado, habiéndole visto, siguieron con sus corazones endurecidos e incrédulos. ¿Cuál es la reacción? Esta es la reacción, ¿no? Los eventos de aquel día es un evento típico en Capernaum. Ese evento, ese día en Capernaum, representa cada día del ministerio de Jesús. ¿Qué es lo que hacía Jesús en esos 3 años de ministerio? Caminando por los caminos, ¿verdad? Sanaba enfermos, daba vista a ciegos, resucitó a Lázaro, resucitó a la hija en la sinagoga, del principal de la sinagoga, iba haciendo cosas, portentos, maravillas, iba predicando el reino de Dios se ha acercado, el rey está aquí, las huestes de Satanás, sus ángeles y sus demonios, ¿verdad?, están en retirada. ¿Por qué? Porque ha llegado el Hijo de Dios, con toda autoridad y con todo poder, y aún así la gente no creía, ¿verdad? Esa es lo triste de esto, ¿no? Por ejemplo, aquí nos dice el texto que se asombraron, ¿no? Se difundió la fama de Jesús por toda la provincia. Dijeron, fíjate, Jesús ha hecho allí un milagro, pero ¿dónde están las conversiones? La gente no se convirtió. Hablaban de la fama, Jesús era un showman, podía hacer grandes cosas, había que ir a ver a Jesús, ¿dónde iba Jesús? Que seguramente que Jesús hace algo. Pero no habían depositado su confianza, no habían rendido su vida a Jesús de Nazaret. Fijaos lo que dice Marcos capítulo 6, un poco más adelante, versículo 3, después de saber lo que Jesús hace, después de saber la autoridad que acompaña a Jesús, ¿qué es lo que nos dice Marcos en el capítulo 6, un poco más adelante, versículo 3? Dice, ¿no es este el carpintero? Sí, bueno, puede hablar con mucha autoridad. Sí, puede que haya expulsado un demonio, sí, puede que haga milagros, pero no es este el carpintero, no son capaces de ver más allá. ¿No es este el carpintero? ¿No es este el hijo de María, el hermano de Jacobo, de José, de Judas, de Simón? ¿No están sus hermanas con nosotros? Marcos capítulo 6, versículo 3. Y sabéis, Jesús se escandaliza de ellos. Jesús se asombra de la incredulidad de sus corazones. Y estando asombrado de la incredulidad de ellos, se asombró de su falta de fe. Nos dice Marcos capítulo 6, versículo 6. Se asombró, Jesús se asombra de que viendo lo que ven, escuchando al que habla, con toda autoridad, con todo poder, sigan en sus pecados y sigan manteniendo un corazón duro e incrédulo. Lucas describe una reacción similar al principio de su historia. En la ocasión de Jesús, unos aldeanos que estaban a punto de arrojarlo por una colina a su muerte, ¿verdad? Cuando dice, no, le quieren despeñar, pero no había llegado su hora. Fijaos la reacción de la gente ante Jesús. Porque el Señor Jesucristo pone de manifiesto lo que hay en el hombre. Es así, pone de manifiesto. Hay una semilla que es la semilla de la serpiente y hay una semilla que es la semilla de la mujer. En la presencia de Jesús, ante la predicación del Evangelio, nuestro corazón delata a quién pertenecemos. Nuestro corazón nos delata. Porque ante Jesús o estás con Él o estás en contra de Él, no hay medias tintas. Uno puede decir, me gusta mucho Jesús, me encanta Jesús, nadie ha hablado como Jesús. Jesús, no ha habido un hombre que haya caminado sobre la tierra como Jesús. Pero yo no obedezco a Jesús, Jesús no es Dios, Jesús es un buen hombre, el mejor hombre de todos, el mejor profeta de todos, Jesús hacía milagros también, pero Jesús no es Dios, y yo tampoco voy a rendir mi vida, pero yo amo a Jesús, O estás con Jesús, o estás en contra de Jesús. Es así. Porque nadie puede servir a dos señores. Nadie puede tener dos señores. Tu propio Señor, tu propio concepto de la religión, tu propia idea acerca de Jesús y el Jesús de la Biblia. Tienes que escoger. Hay que escoger o estar con el Señor, seguir al Señor, servir al Señor, obedecer al Señor, o crearte tu propio Señor. Como decía Bob Dylan, todos servimos a alguien. Todos tenemos algún Señor. Nosotros tenemos que decidir a qué Señor servimos, ¿verdad? Jesús no es solo el hijo del carpintero,
es un carpintero, ¿verdad? Él trabajó con sus manos, pero la sabiduría que tiene Jesús, la forma de Jesús de hablar, la autoridad con la que Jesús habla, es una autoridad sin par. Nadie ha hablado como él ha hablado, ¿verdad? Tiene toda la autoridad. Marcos subraya el asombro de la gente ante las palabras y ante los hechos de Jesús. Fijaros cómo habla con autoridad, pero no es suficiente. Decir cómo habla Jesús, habla con autoridad, es que yo me sujete, me someta a la autoridad de Jesús, ¿verdad? Alguien puede ver la televisión y escuchar a alguien hablar con autoridad y decir, sí, pero no me interesa lo que dice, pero tiene autoridad, ¿vale? Pero simplemente no voy a seguirle, no voy a obedecerle, no voy a tenerlo en cuenta. Tiene autoridad, habla con autoridad, sabe de qué habla, pero eso para mí no es. Eso es lo que pasa aquí, ¿vale? Habla con autoridad, pero no quiere someterse a su autoridad. Se asombra Jesús de la falta de fe. Y es un misterio, porque es el Dios que conoce todos los corazones. Jesús sabe, conoce los corazones, ¿verdad? Y aún así Jesús dice que se asombra de su falta de fe, ¿no? Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Puedes ver todos los milagros, puedes ver a Jesús en su momento más popular, en su momento más impresionante. Puedes asombrarte y decir, uff, increíble, increíble. Pero todo eso, si no tienes fe, no te llevará a los pies del Señor. Sin fe es imposible, ¿verdad?, conocer a Dios, agradar a Dios. El asombro, está bien que nos asombremos, ¿vale? Pero el asombro por sí mismo no te salva. La gente que contempló a Jesús haciendo un milagro dice, vaya, Lázaro, sal. Y la gente está ahí, vaya, ¿has visto? ¿Has visto? Jesús ha resucitado a Lázaro. Fíjate, Lázaro caminando. ¡Wow! Ese asombro, si no va acompañado con fe, no salva a nadie. El asombro lo salva. El asombro puede ser un primer paso, ¿no? ¿Verdad? Para asombrarnos y decir, si es capaz de resucitar a Lázaro, si es capaz de hacer lo que hace, Señor, dame la fe, quiero seguirte, ¿verdad? Pero asombrarse por asombrarse no salva a nadie. El asombro no garantiza que uno siga a Jesús. Puedes asombrarte y puedes decir, bueno, uy, ha sido estupendo, ¿eh? Vámonos para casa. A ver, ¿dónde va Jesús el próximo fin de semana? ¿A dónde va? ¿A Jericín? ¿A Jerusalén? Pues vamos a ver a Jesús, vamos a ver a Jesús, que Jesús hará algo. Esa no es la actitud, pero muchos fue la misma actitud. Sigan a Jesús para ver qué hacía Jesús, ¿vale? No seáis vosotros y no seamos nosotros así. El asombro, claro que no tenemos que asombrar, pero el asombro tiene que llevarnos ¿a qué? Al discipulado, a seguir a Jesús, a sentarnos a sus pies y a decirle, Señor, tú tienes toda autoridad, pero sobre mí también. Dime, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo debo vivir? ¿Qué quieres de mí? ¿Tienes toda autoridad? Yo me someto a tu autoridad. Quiero ser tu discípulo, ¿verdad? Vemos a Jesús, ese misterioso Dios hombre en acción, ¿verdad? Hay verdaderamente, en aquellos que contemplan a Jesús, ven que hay algo diferente. Claro, todo el mundo ve que hay algo diferente en Jesús, pero unos creen y otros simplemente se conforman con asombrarse, ¿vale? Con asombrarse. La reacción de asombro, sin embargo, no significa, como digo, que la gente acepte la autoridad de Jesús, ¿no? Pueden reconocer, es un hacedor de milagros, tiene poder, hace cosas maravillosas, tiene autoridad cuando habla, pero yo no voy a seguir a Jesús, no voy a sujetarme a su autoridad, ¿verdad? Solamente la fe verdadera puede conducirnos eventualmente a los pies de Jesús. No debemos cometer el error de que el asombro es suficiente. Con demasiada frecuencia las personas se encuentran románticamente atrapadas con la persona de Jesús. Imagínate que vengas hoy al culto, este domingo, estoy acabando. Imaginaros que hayáis venido al culto hoy sensibles. Una persona no es creyente y viene al culto sensible, viene con su corazón abierto, sensible a escuchar a Dios, ¿no? Y escucha la predicación, esta o cualquier otra predicación, y le conmueve, ¿no? Y algo se mueve en su corazón y dice, uy, qué hermoso, qué bonito es Jesús, es maravilloso Jesús. ¿Están mal esas emociones? No.
De hecho, deberíamos emocionarnos cada vez que escuchamos de Jesús. No decir, bueno, eso ya lo sé, ya he leído Marcos, esa historia ya la conozco, ya la he escuchado tantas veces. Deberíamos emocionarnos, siempre emocionarnos. Pero de la emoción hay que pasar a la acción. Hay un paso más. Si somos creyentes, emociónate. Y después di, ¿cómo puedo servir mejor a Jesús? ¿Cómo puedo obedecerle? ¿Cómo puedo sujetarme a su autoridad? ¿Verdad? Y si no eres creyente, si no eres creyente y Dios habla a tu corazón, di, ¿qué puedo hacer más para que Jesús tenga parte en mi vida? ¿Cómo puedo sujetarme a Él? ¿Cómo puedo ser un discípulo? ¿Cómo puedo seguirle? ¿Cómo puedo obedecerle? ¿Verdad? No solamente la emoción. En este incidente, voy a acabar, Marcos nos advierte contra un peligro. El peligro de la emoción que no da paso a la acción. ¿Vale? ¿Cuántas veces habéis escuchado? Yo he escuchado muchas veces en una campaña, en una predicación, dice, levante la mano quien quiera seguir a Jesús. Y entonces en la emoción del momento te ha gustado la predicación, te ha gustado lo que has escuchado y dice, yo quiero seguir a Jesús. Es la emoción, ¿no? Bien, estupendo, no hay problema. Ahora, yo quiero seguir a Jesús, ahora sígueme. Ahora sígueme. No después cuando llegas a casa y dices, uy, es que pensándolo bien, es que cuesta un poco, porque ahora sigo a Jesús, voy a tener que decirle a mi familia que voy a la iglesia, que sigo a Jesús. Bueno, ya la emoción se baja y ya no da fruto, ¿verdad? Emoción sí, acción después, ¿no? Una hace un paso después. Lo que vemos aquí es que también, que no nos confundamos, cuando alguien nos dice, si yo viese a Jesús, si yo viese el poder de Jesús, si yo viese un milagro, creería. Tenéis que decirle, no es verdad. No es verdad. Lee los evangelios y vas a ver cuánta gente escuchó a Jesús con autoridad y vio a Jesús haciendo milagros y no creyó. Ahora, tú y yo, aquí, esta mañana, este pasaje, no hay nada que temer. Cuando era niño, yo solía, y bueno, Teo algunas veces, ¿no? Pero solemos tener los niños miedo a la oscuridad, ¿no? Yo me tapaba, ¿sabes? Hay temores, ¿no? Cuando uno es creyente, no hay temor al futuro. No hay nada ni nadie que nos pueda separar del amor en Cristo Jesús. No hay ningún principado, no hay ninguna potestad, no hay nadie en la tierra, bajo la tierra, en algún lugar del cosmos que pueda hacer sombra a Jesús. Jesús tiene toda autoridad, tiene todo poder. Si estás en la mano de Jesús, estás seguro. Nada ni nadie te puede tocar. Lo que suceda en tu vida, que tú crees que es malo, es algo que Dios está haciendo para hacer algo mejor en ti, ¿vale? Pero aquel que te dijo que no te dejaré, ni te desampararé, estaré todos los días contigo hasta el fin, Él no es hombre para que mienta, no es hijo de hombre para que se arrepienta, Él cumple. Hoy puedes decirte a ti mismo, ¿verdad? Estoy seguro en las manos de Jesús. No hay nada, no hay nadie que me pueda hacer daño. Soy del Señor, me ama, me cuida y me llevará finalmente al cielo. Jesús tiene autoridad. Cuando habla, su palabra y sus promesas no son palabras que lleva el viento. No es un mensaje más para animarnos, para consolarnos. La palabra de Jesús tiene autoridad. Y poder, Jesús tiene poder. Todo poder. A Él sea la gloria y la honra en su iglesia por todos los siglos. Amén. Y que el Señor nos anime de verdad. Estamos en buenas manos. El Señor está con nosotros. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Que el Señor bendiga su palabra. Amén. Que la gracia del Señor Jesucristo y que todo el poder y todo el consuelo de su Santo Espíritu sea con todos nosotros. Amén.